muchas gracias a los dos y a todos ustedes por estar acá esta noche. La presentación fue completa, pero no del todo. Y yo recibí ahora un premio muy importante en Italia. Bueno, no lo recibí, me lo dieron, pero no lo recibí. Siempre en mi vida es así, ¿no? Como una paradoja incesante, porque me dieron ese premio que me dio mucha alegría, porque es un premio literario de mucho prestigio, se llama Grinzank Award. Yo no podía creer cuando recibí la carta del director de la fundación Grinzank Award diciendo que yo había sido elegido por el jurado para recibir ese premio. Y cuando ya tenía listas las valijas para ir a recibir el premio que me habían dado, no me pudieron dar el premio porque el director de la fundación está preso, porque se le llevó toda la plata de la fundación. Sí. Y además, para colmo, tenía la mala costumbre de violar a un mayordomo negro. Y la otra cosa que faltaba en la presentación, aparte de este premio que tanta alegría me ha dado, quizás el más importante que recibí, es que el trabajo mío que ha tenido más éxito hasta ahora y por el que he recibido la mayor cantidad de felicitaciones en las calles y en los campos, hasta en los mares, es un artículo que se llama ¿Por qué no tengo DVD? Y yo nunca escribí ese artículo. Sí, fue... Ustedes saben que Internet es un gran invento de la humanidad, pero también es un alfombrado de cáscaras de bananas. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno camina por esas sendas cibernéticas. El artículo no es mío, yo nunca lo escribí, además no comparto lo que dice. Pero nunca fui tan felicitado. Es el trabajo mío de más éxito en toda mi larga vida consagrada a la creación de palabras. De modo de que cada vez que alguien me felicita por eso que no escribí, me pregunto si debo suicidarme o seguir adelante. Entonces, tengo la tentación de decir, bueno, se acabó. Pero sigo adelante por confiado nomás, ¿no? Porque crea que vale la pena, porque realmente estas dos últimas experiencias no han sido muy estimulantes. Vengo a leerles algunos relatos, algunos pasajes del último libro que he cometido, que se llama Espejos, una casi universal, y que intenta contar, es un proyecto que prueba que mi lugar no está aquí, sino en ese sitio donde uno entra y ve a un señor con la mano así en la chaqueta y le pregunta cómo se llama, y dice Napoleón Bonaparte. Y dice, ¿y quién le dijo eso? Me lo dijo Dios. Y viene otro por atrás y dice, yo jamás he dicho eso, jamás. Yo pienso que este proyecto que yo llevé adelante es la prueba de que esa es mi casa real, el lugar donde yo debería estar, en lugar de estar como estoy, suelto por el mundo, leyendo estas cosas que esta noche les voy a leer a ustedes. Porque se trata de una historia del mundo, una historia universal, que es una cosa que solamente a los locos se les puede ocurrir hacer, y que finalmente hice después de muchos años de estar recogiendo historias que me parecían la pena. De las que escribí, que fueron unas 900, quedaron 600 en el libro. Las otras fueron sacrificadas en nombre de la música, de la melodía general de la obra. Son todos relatos muy cortitos que se han ido hilvanando y que forman un sonido común. Entonces, algunos de los relatos que me gustaban, que yo los quería, porque en cada uno hay horas y horas y días de trabajo, semanas de trabajo. Y además la relación que uno tiene con lo que hace, ¿no? Los relatos me tocaban el hombro, me tiraban de la ropa, me decían, ¿por qué me sacaste? ¿Qué? No te gusto yo, no soy lindo yo. Digo, no, claro que sí, pero no entrabas ahí. Es un problema de música, es un sonido único que se va enhebrando, bueno, pobrecito.
una cosa terrible. Pero esos 600 que quedaron fueron el resultado de muchísimos años, claro. Yo fui recogiendo historias que me parecía que alguna vez sería bueno contar, que eran la historia de la otra cara de la luna, o de la otra cara de la Tierra, mejor dicho, el lado no visible del mundo, donde están los invisibles, los no escuchados, los que hicieron la historia, pero no figuran en ella, o que figuran de muy mala manera. No solo hombres, mujeres, sino también lugares donde hay muchas historias. Del África, por ejemplo, el África que fue tan importante para las Américas todas, ¿no? De norte a sur, y de la que nada nos enseñan nunca, en ninguna parte. A mí, por lo menos, en la escuela, mi profesor en África fue Tarzán, que era un señor inglés que nunca había estado en África. Tarzán fue hijo de la imaginación, funcionario ferroviario jubilado que tenía indudable talento literario, pero que nunca había estado en África, y fue el que enseñó cómo era el África a todo el planeta. Y entonces este libro contiene historias del África que no son conocidas por la simple razón de que el África es como un continente secreto. Lo mismo vale para muchas de las cosas sobre China, la India. Nos han contado una historia reducida virtualmente, nada más que a Europa y en los últimos tiempos al gran vecino del norte, pero poco más sabemos y casi nada sabemos de nosotros mismos. Y entonces el libro lo que propuso es rescatar las voces no escuchadas. Mis buenos amigos de la teología de la liberación dicen a veces somos la voz de los que no tienen voz, pero no es una formulación muy afortunada, porque todos tenemos voz. Todos tenemos algo que decir a los demás que vale la pena ser escuchado y quizás celebrado, o por lo menos perdonado. Todos tenemos algo que decir a los demás. Y para recoger esas voces no escuchadas, pero que vale la pena escuchar, escribí este libro. Cuando digo que se refiere también a regiones despreciadas o no conocidas, hablo de las víctimas del racismo que todavía existe en el mundo, que es también un racismo geográfico. Yo cada día, hace más de 3 años, cuando empezó la guerra de Irak, me acuerdo, 2003, 5 años, casi 6, cada día abro el diario y leo la cifra exacta de los invasores muertos, pero nunca leo la cifra de los invadidos muertos. Y como trato de averiguarla, saber cuántos iraquíes murieron en esta operación criminal que nació de una mentira y que mintiendo sigue, nunca enterarme, porque las cifras son lo más variado que pueda uno imaginar. 200.000, medio millón, 1.800.000, nadie sabe. ¿Y por qué es eso? Porque en este mundo hay todavía vivos de primera categoría, de segunda, de tercera y de cuarta, y hay también muertos de primera categoría, de segunda, de tercera, de cuarta, y los iraquíes son muertos cuarta. El mundo debería recordar que, bueno, que en Irak, sea en Bagdad, nació el libro de cuentos, el libro de relatos más hermoso de todos los tiempos, que es Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches de Scheherazade fueron amadas, dormidas y contadas en una obra escrita en Bagdad, y que en Irak nació, mucho antes de Las Mil y Una Noches, nació la escritura. Yo creo que el principal autor, no fue el único, por cierto, y tuvo numerosos cómplices, pero el principal autor de la aniquilación de Irak, de esa carnicería infame, George W. Bush,
ignora que la escritura nació en Texas. Cree que la escritura nació en Texas, ignora que nació en Irak, que fue en Irak donde se escribieron las primeras palabras en tablillas de barro, en tiempos de los sumerios, palabras que parecen huellas de pájaros, y que no fue en Texas, sino en Irak, donde se escribió el primer poema de amor de la historia de la humanidad. Yo tampoco lo sabía, lo fui averiguando en ese camino de búsqueda de años, que yo buscaba sin saber muy bien qué era lo que buscaba. Y ahí me enteré de que el primer poema de amor de la historia humana había sido escrito en el país donde los muertos no merecen ser contados y los vivos solo merecen ser matados. Era un poema bastante largo, y este libro, Espejo, no tiene transcripciones, con alguna excepción breve, una paginita corta de Rosa Luxemburgo, a la que tanto debo, que me enseñó que el socialismo y la libertad no son enemigos. Y poca cosa más. En general son relatos breves, muy breves. Entonces yo no quería poner ese poema, que me iba a ocupar de páginas, pero al mismo tiempo quería rendirle homenaje, y era muy difícil sintetizarlo. Y bueno, al fin lo sinteticé, no tenía más remedio, pero me costó muchísimo trabajo. Y la síntesis dice, se los leo porque es tan cortito para empezar la lectura general del libro. Me parece que es muy bello recurrir, no es mala idea recurrir al primer poema de amor jamás escrito. Cuando no se sabe, pero fue hace miles y miles y miles de años. Y el fuego lo guardó, porque esas tablillas de barro eran cocidas gracias al fuego, y el fuego, el mismo fuego que aniquila y nos da calor, fue el que guardó esas palabras para siempre. Se salvaron por milagro, porque ustedes saben que en cantidad de ese patrimonio de la humanidad, ese tesoro que eran las tablillas de barro de Irak, que en aquellos antiguos tiempos no se llamaba Irak, fueron robadas o destruidas en los bombardeos, pero milagrosamente esto se salvó. Y empieza diciendo que el cantor deja en cantares esto que voy a contar. Y fue en lengua sumeria que él contó el encuentro de una diosa y un pastor. La diosa se llamaba Inanna y el pastor Dumuzi. Inanna, la diosa, amó esa noche como si fuera mortal, y Dumuzi, el pastor, fue inmortal mientras duró esa noche. Y no solo los países, geografías, claro, también las personas, la gente. Hay un texto que voy a leer ahora que resume bien la intención de este libro por mí cometido, que se llama El héroe. ¿Cómo hubiera sido la guerra de Troya contada desde el punto de vista de un soldado anónimo? Un griego de a pie, ignorado por los dioses y deseado no más que por los buitres que sobrevuelan las batallas. Un campesino metido a guerrero, por nadie esculpido. Un hombre cualquiera, obligado a matar y sin el menor interés de morir por los ojos de Helena. ¿Habría presentido ese soldado lo que Eurípides confirmó después? Que Helena nunca estuvo en Troya, que solo su sombra estuvo allí, que 10 años de matanzas ocurrieron por una túnica vacía,
Y si ese soldado sobrevivió, ¿qué recordó? ¿Quién sabe? Quizás el olor del dolor, y simplemente eso. 3000 años después de la caída de Troya, los corresponsales de guerra Robert Fisk y Fran Sevilla nos cuentan que las guerras huelen. Ellos han estado en varias, las han sufrido por dentro y conocen ese olor de podredumbre, caliente, dulce, pegajoso, que se te mete por todos los poros y se te instala en el cuerpo. Es una náusea, jamás te abandonará. Y por ese camino del rescate de los que hicieron la historia pero no fueron registrados por ella, ocupan un lugar importante las mujeres, como debía ser, porque son la mitad de nosotros. Y a veces para elogiarlas se dicen que es una minoría que también tiene derechos. Ese es uno de los elogios que les dedican, pobre, pero otro también es que detrás de todo gran hombre hay una mujer, reduciéndolas a la triste condición de respaldo de silla. Y otros homenajes parecidos también que aquí. No quiero ahora extenderme mucho, pero quiero empezar con un texto que tiene que ver con eso, que algo tiene que ver con eso. Y que proviene de una pregunta, porque este libro fue construido por preguntas que yo me fui formulando a lo largo de los años y que las fui guardando. A mí me gustan mucho las preguntas, creo que las respuestas mejores, las más fecundas, son nuevas preguntas, preguntas que se agregan a las preguntas. Y esta pregunta que ustedes van a escuchar ahora se me ocurrió en las cuevas de Altamira, en el norte de España, cuando tuve la suerte de ver las pinturas de nuestros antepasados. Y yo me eché en una mesa de piedra, así como esta, y las pinturas estaban en el techo, a verla, cosa que yo no sabía. Había visto la reproducción, pensaba que se veía como en una galería de arte. Estaban en el techo. Y vi ahí pasó esto. Están allí, pintadas en las paredes y en los techos de las cavernas, estas figuras: bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres, que no tienen edad. Han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, esos brutos, que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que escapan de la roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? ¿O eran ellas? A mí me gusta mucho la escultura, las artes plásticas. En realidad yo quería ser pintor, pero no funcioné muy bien con eso. También quise ser jugador de fútbol, era un patadura. Quise ser santo y tenía una tendencia irresistible al pecado. Es una cadena de fracasos uno atrás del otro, hasta que no tuve más remedio que ponerme a escribir. Pero lo que más me gusta es la pintura, el mundo de las artes plásticas. Entonces, después que estuve en Altamira, todo cuanto libro del llamado arte prehistórico, que la palabra no me gusta mucho, si la historia hubiera empezado como si ellos no fueran parte de la historia, y ellas también, ¿no? Entonces, muchos libros de arte rupestre, como tanto lo llaman,
y buscando a ver si a alguno se le había ocurrido la pregunta, a ver si me la contestaba. Podían haber sido mujeres las artistas, estas tan celebradas hoy día, como ya no serían los papás del arte moderno, sino las mamás. Y en ninguno de los libros aparecía ni siquiera mencionada esa posibilidad. Así que digo, bueno, si no la escribo yo, ¿quién la va a escribir? Fíjense ustedes que el tema de la exclusión nos ha hecho olvidar o desconocer a algunos personajes, a muchos. Bueno, en el libro hay unos cuantos, ahora elegí 2 o 3 textos nomás, pero personajes como Teodora, por ejemplo, ¿no? Les voy a leer lo que escribí sobre Teodora. Ravenna, la ciudad de Ravenna, debía obediencia al emperador Justiniano y a la emperatriz Teodora, pero las afiladas lenguas de la ciudad se deleitaban evocando el turbio pasado de esa mujer, las danzas en los bajofondos de Constantinopla, los gansos picoteando semillas de cebada en su cuerpo desnudo, sus gemidos de placer, los rugidos del público. Pero no, eran otros los pecados que la puritana ciudad de Ravenna no le podía perdonar. Lo sabía Teodora después de su coronación. Por culpa de Teodora, el imperio cristiano bizantino había sido el primer lugar en el mundo donde el aborto era un derecho. No se penaba con muerte el adulterio. Las mujeres tenían derecho de herencia. Estaban protegidas las viudas y los hijos ilegales. El divorcio de la mujer ya no era una hazaña y ya no estaban prohibidas las bodas de los nobles cristianos con mujeres de clases subalternas o de religión diferente. 1500 años después, el retrato de Teodora en la iglesia de San Vital es el mosaico más famoso del mundo. Ahí en Ravenna, porque esta obra maestra de la pedrería es también el símbolo de la ciudad que la odiaba y que ahora vive de ella. Estamos acostumbrados a vincular la opresión de la mujer con el mundo religioso y con bastante razón. Durante 7 siglos la Iglesia Católica que las mujeres cantaran en los templos, porque las voces de las hijas de Eva ensuciaban la pureza del aire. Y también es verdad que no en todo el mundo musulmán, ni mucho menos, pero en buena parte del mundo musulmán, las mujeres aún hoy en día son tratadas como si no fueran gente, como si no fueran personas. Pero este no es un triste privilegio de las religiones. La más laica de las revoluciones en su época, por supuesto, la primera gran revolución laica de la historia, la Revolución Francesa, no se lució por tratarlas demasiado bien. Fíjense lo que voy a leer. Son femeninos los símbolos de la Revolución Francesa. Femeninos. Mujeres de mármol o bronce, poderosas tetas desnudas, gorros frigios, banderas santos. Pero la Revolución proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y cuando la militante revolucionaria Olympia de Gouges propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, marchó presa. El tribunal revolucionario la sentenció y la guillotina le cortó la cabeza. Supongo que para que aprendiera. Al pie del cadalso, Olympia preguntó: si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina,
¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas? No podían hablar, no podían votar. La convención, el Parlamento Revolucionario, había clausurado todas las acciones políticas femeninas y había prohibido que las mujeres discutieran con los hombres en pie de igualdad. Las compañeras de lucha de Olympia de Gouges fueron encerradas en el manicomio y poco después de su ejecución, la ejecución de Olympia de Gouges, fue el turno de Manon Rolland. Manon era la esposa del ministro del Interior, pero ni eso la salvó. La condenaron, textual, por su antinatural tendencia a la actividad política. Ella había traicionado su naturaleza femenina, hecha para cuidar el hogar y parir hijos valientes, y había cometido la mortal insolencia de meter la nariz en los masculinos asuntos de Estado. Así que la guillotina volvió a caer. Pero en todos lados se cuecen habas, ¿no? A ver si les suena. Mandaba la tradición que los ombligos de las recién nacidas fueran enterrados bajo la ceniza de la cocina, para que temprano aprendieran cuál es el lugar de la mujer y que de allí no se sale. Cuando estalló la Revolución Mexicana, muchas salieron, pero llevando la cocina a cuestas, por las buenas o por las malas, por secuestro o por gana. Siguieron a los hombres de batalla en batalla. Llevaban el bebé prendido a la teta y a la espalda las ollas y las cazuelas y las municiones. Ellas se ocupaban de que no faltaran tortillas en las bocas, ni balas en los fusiles, y cuando el hombre caía, empuñaban el arma. En los trenes, los hombres y los caballos ocupaban los vagones. Ellas viajaban en los techos, rogando a Dios que no lloviera. Sin ellas, soldaderas, cucarachas, adelitas, vivanderas, galletas, juanas, pelonas, guachas, esa revolución no hubiera existido, pero a ninguna se le pagó pensión. Yo no sé cómo serán los amigos de ustedes, no sé, ¿no? De cada uno de ustedes, pero los míos tienen muy mala leche. Entonces, como yo he insistido mucho en estos temas, me dicen, el sistema, en su infinita perversidad, te regaló a Condoleezza Rice para que aprendas, negra y mujer. Así te dejas de joder con ese asunto. Y lo que ocurre es que yo no creo que los negros sean mejores que los blancos, ni que las mujeres sean mejores que los hombres. Yo creo que todos, que la especie humana, la condición humana, es mitad y mitad, todos somos. Mitad mierda y mitad maravilla, todos. El problema es que tenemos que tener la oportunidad, igualdad de oportunidades, para mostrar nuestra peor mitad o nuestra mitad mejor, o lo que salga. Pero tenemos que tener igualdad de oportunidades, y la verdad es que a lo largo de miles y miles de años, los machos hemos mandado en el mundo, y ahí está el mundo que los machos hemos hecho. En fin, hay un poeta, un muchacho muy jovencito, poeta. Hace poco yo estuve en Córdoba, en Argentina, y es un poeta cordobés de ahí, se llama Gabriel Riobó, que me definió muy bien el mundo, porque es difícil hablar del mundo, ¿no? Y él dice que este muchacho, me contó, yo parecía que honesto, que decía la verdad, que había estado charlando
Con un perro de la calle, de estos que duermen, abajo de un puente había sido el diálogo. Y el perro le había dicho una gran frase que define muy bien al mundo. El perro le había dicho: el mundo es una pulga muy difícil de rascar. Y yo creo que es una pulga muy difícil de rascar, pero se podría hacer algo, al menos, para que no fuera tan... Por ejemplo, en ese camino de la igualdad de oportunidades, en ese camino de la recuperación de nuestra maravillosa diversidad humana. Porque este libro fue escrito para eso, para ayudar a recuperar los fulgores, los colores del arco iris terrestre, que son colores mutilados por el machismo, por el racismo, por el sexismo, por el elitismo y por otros ismos que sería una lista larga mencionar. Y el racismo es uno de los grandes mutiladores de la riqueza humana. Y por eso, acá les voy a leer otro texto que empieza con otra pregunta, que también yo me formulé a lo largo de los años. ¿Qué es esta? ¿Adán y Eva eran negros? En África empezó el viaje humano en el mundo, y en eso están de acuerdo todos los expertos. La cuna de la humanidad fue el África. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta, y los diversos caminos fundaron los diversos destinos, y el sol se ocupó del reparto de los colores. Ahora las mujeres y los hombres tenemos más colores que el arco iris del cielo, pero toditos somos africanos emigrados. Hasta los blancos blanquísimos vienen. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el Mutero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido. Bueno, no les voy a leer más que también, como en el caso de las mujeres, unos poquitos textos reveladores, pero hay muchos más. Me encantaría poder leerlo, pero estaríamos toda la noche acá y se morirían de aburrimiento. Pero son hechos siempre desconocidos, o casi desconocidos. Por ejemplo, yo tengo, este no lo voy a leer porque es un poco larguito, pero les voy a contar muy resumido. Yo tengo tantos amigos críticos de cine y cineastas y cinéfilos enloquecidos. Y a mí mismo me gusta mucho el cine. Y siempre hablar con admiración, embobada admiración, del primer largometraje importante de la historia del cine, The Birth of a Nation, El nacimiento de una nación, de Griffith. Y bueno, yo supuse que esa admiración era nada, correcta, merecida, hasta que lo vi. Y resulta que este film, esta película, es una elegía al Ku Klux Klan. Es un largo himno de alabanza al Ku Klux Klan. Los héroes de la película son los encapuchados del Ku Klux Klan linchando negros. Se los digo muy resumido, en el libro está más desarrollado, pero otra cosa que me pareció interesante descubrir, y que ni mis amigos gringos saben, es que los textos esos de alabanza al Ku Klux Klan, era la época del cine mudo, no había palabras, pero sí había cartelitos. El autor de los cartelitos era el entonces presidente de los Estados Unidos y ídolo de la humanidad por ser un hombre tan amante de la libertad, Woodrow Wilson.
Woodrow Wilson había escrito esos textos canallescos. Y resulta que mis amigos los críticos de cine siguen jodiendo con las virtudes técnicas de la película. Como si en el arte la forma y el fondo pudieran ser divorciados. No, la forma y el fondo no están divorciados, ni en el arte ni en ninguna otra parte. Ni siquiera nosotros, las personitas, cada cual tiene más o menos la forma que merece. Este es otro episodio que también es un poquito larguito, pero como este completamente desconocido, se lo voy a leer porque creo que vale la pena. Y se refiere al origen de la concentración, a la fundación de los campos de concentración. Cuando Namibia conquistó la independencia en 1990, fíjense, recién en 1990, hace un ratito, se siguió llamando Göring la principal avenida de su capital. No por Hermann Göring, el célebre jefe nazi, sino en homenaje a su papá, Heinrich Göring, que fue uno de los autores del primer genocidio del siglo XX. Aquel Göring, representante del imperio alemán en ese país africano, había tenido la bondad de confirmar en 1904 la orden de exterminio dictada por el general Lothar von Trotha. Es el papá de la famosa directora de cine, lo que demuestra que la especie mejora. Los hereros, negros pastores, se habían alzado en rebelión. El poder colonial los expulsó a todos y advirtió que mataría a los hereros que encontrara en Namibia, hombres, mujeres o niños armados o desarmados. De cada 4 nativos hereros, murieron 3. Los abatieron los cañones o los soles del desierto a donde fueron arrojados. Los sobrevivientes de la carnicería fueron a parar a los campos de concentración que Göring programó. Entonces el canciller von Bock pronunció por primera vez la palabra campo de concentración en lengua alemana. Como es tan larga no me animo a leerla. Concentrationslager o algo así. Los campos, inspirados en el antecedente británico de África del Sur, combinaban el encierro, el trabajo forzado y la experimentación científica. Los prisioneros que extenuaban la vida en las minas de oro y diamantes eran también los humanos para la investigación de las razas inferiores. En esos laboratorios trabajaban Theodor Mollison y Eugen Fischer, que fueron maestros de Joseph Mengele. Mengele pudo desarrollar sus enseñanzas a partir de 1933. Ese año, Göring, hijo, fundó los primeros campos de concentración en Alemania, siguiendo el modelo que su papá había ensayado en África. A mí me parece que, aunque no coincido con muchas de las cosas que está diciendo o haciendo el presidente Obama, me parece que es un paso adelante, un muy importante paso adelante en el camino de la lucha contra la discriminación racial en el mundo y especialmente en Estados Unidos. La elección de un presidente negro o seminegro. Y eso, dicho sea, al margen de lo que yo puedo opinar, de lo que Obama opina, también de nosotros, cuando dice we must recover our leadership in Latin America, que tenemos que recuperar nuestro liderazgo en América Latina. Por favor, no se moleste. Por favor, no. Si hay algo que no necesitamos son salvadores y líderes, no, de eso tenemos una cantidad enorme. Si quieren les exportamos nosotros. Y de paso conseguimos unas divisas que mal no nos vienen. Pero digo que es un paso adelante muy importante en el camino de la lucha porfiada, larga, difícil, contra la discriminación racial. Y voy a citar otro hecho
muchos que el libro cuenta, que es más reciente que estos otros dos, que de la fundación de los campos de concentración, o ese otro que les mencioné, de la película más famosa, la más taquillera de toda la historia del cine mudo en Hollywood, el mayor éxito. Y es un episodio también poco conocido. Vamos a empezar por el principio. Era de cordero la sangre de las transfusiones, y corría el rumor de que esa sangre hacía crecer lana en el cuerpo. Sí. Ahora parece cómico, pero era verdad que la prohibieron. En 1670 Europa prohibió las experiencias, o sea, porque no quería que cada ser humano se convirtiera en un producto textil. Si salía lana después de recibir una transfusión, es comprensible que la prohibieran. Pero mucho tiempo después, hacia 1940, las investigaciones de Charles Drew aportaron técnicas nuevas para el procesamiento y almacenamiento del plasma. Fue un gran científico y en mérito a sus hallazgos, que salvaron millones de vidas durante la Segunda Guerra Mundial, Drew fue el primer director del Banco de Sangre de la Cruz Roja en los Estados Unidos. Duró nada más que 8 meses en el cargo, porque en 1942 una militar del Pentágono prohibió que la sangre negra se mezclara con la sangre blanca en las transfusiones. ¿Por qué? Para que no se hiciera por inyección lo que estaba prohibido en la cama. Sangre negra, sangre blanca, eso es pura estupidez, dijo Drew, y se negó a discriminar la sangre. Él entendía del asunto, porque era científico, pero además porque era negro. Y entonces renunció, o fue renunciado. Fue renunciado. Un aplauso para él, ¿no? Para él. Bueno, ahora, volviendo a otros invisibles, algo hay muchísimo en el libro, también en la trilogía Memoria del Fuego y en muchos libros míos, pero algo hay que leer, hay que leer sobre los indígenas de las Américas. Y me pareció bien empezar con una pregunta también, que fue una pregunta. Yo soy muy preguntón, como ustedes ven, y este libro es hijo de mis preguntas. Y ser tan preguntón me hago a veces un poquito caro, pero bueno, no voy a venir a ser acá un lloradero de mis desventuras. Pero esto de ser preguntón, de ser curioso, a veces se paga, digo, no siempre. Y la primera vez que me fue mal con el asunto de ser preguntón fue en la escuela cuando era chico. ¿Por qué? Porque la maestra nos dijo que el conquistador español Vasco Núñez de Balboa había sido el primer hombre que había visto los dos océanos. Había visto desde una cumbre de Panamá los dos mares. Y yo levanté el brazo, tendría 8 años. Señorita, señorita. ¿Qué nene? Ya me conocía. ¿Qué nene? Y no, Balboa fue el primer hombre que vio los dos mares. Sí, nene. Los indios eran ciegos. ¡Fuera! ¡Fuera! Después fui expulsado otras veces, a veces de mala manera, también por preguntar lo que no debía preguntar. Y entonces, bueno, ahora hay un texto que habla de eso, que también pregunta a quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América, ¿no? Hernán Cortés, Francisco Pizarro. Los que allí vivían eran mudos, además de ciegos eran mudos. Lo escucharon los peregrinos del Mayflower.
Dios decía que América era la tierra prometida. Pero los que allí vivían eran sordos. Después los nietos de aquellos peregrinos del Mayflower, aquellos peregrinos del norte, se apoderaron del nombre y de todo lo demás. Ahora americanos son... Y otra pregunta, los que vivimos en las otras Américas, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Noruegos? ¿Qué somos? Ustedes saben que este homenaje que estamos haciendo a la vida y a la obra de Ernesto Cardenal, que en el fondo es el motivo principal de todo esto, incluye también parte de conferencias, debates, intercambio de opiniones, de información sobre el tema del agua, que es un tema de enorme importancia, ¿verdad? Ahora todos los expertos en temas militares coinciden en que las próximas guerras serán por el agua, no por el petróleo. Y yo creo que tienen razón, que sí, que el mundo está cada vez más sediento y que el agua se va a convertir en un tesoro cada vez codiciado. Lo que no se sabe muy bien es cuándo y dónde ocurrió la primera guerra del agua. Ocurrió aquí, en México, la primera guerra del agua. Del agua había nacido, y de agua era, la gran ciudad de Tenochtitlán. Diques, puentes, acequias, canales. Por las calles de agua 200.000 canoas iban y venían, casas y las plazas, los templos, los palacios, los mercados, los jardines flotantes, los plantíos. La conquista de México empezó siendo una guerra del agua, y la derrota del agua anunció la derrota de todo lo demás. En 1521, Hernán Cortés puso sitio a Tenochtitlán y lo primero que hizo fue romper a golpes de hacha el acueducto de madera que desde el bosque de Chapultepec el agua de beber. Y cuando la ciudad cayó, al cabo de mucha matanza, Cortés mandó demoler sus templos y sus palacios, echó los escombros a las calles de agua. España se llevaba mal con el agua. Se llevaba mal con el agua, que era cosa del diablo. Ustedes saben, eso dicho sea de paso, los expertos discuten si la reina autora del llamado Descubrimiento de América, buena cosa que en 1492, cuando América descubrió el capitalismo. La reina que fue coautora de esta hazaña, los expertos discuten si se bañó 2 o 3 veces en la vida. Algunos sostienen que 3, pero no tienen pruebas. Hay 2 baños que parece que sí, cuando nació y cuando se casó. Pero el tercero no está probado. Algunos dicen que fue para celebrar la toma de Granada, pero nadie la vio bañarse. Ninguna católica puso nunca un pie en la bañera. O sea, el agua ha sido muy mal vista por el mundo católico. Y esa fue una de las razones por las cuales el baño era prueba de herejía musulmana. Y por bañarse, unos cuantos españoles musulmanes fueron a parar a la hoguera en la Plaza Mayor por el delito de bañarse. El baño era muy, muy mal visto en la España que conquistó América. Y con razón, porque el baño produce placer. Y el placer, el placer no conduce a nada bueno. El Papa lo dice todos los días. Y el arzobispo, vi que el arzobispo local de acá, de Veracruz también, nos ha iluminado el camino, diciéndonos, aléjense de la tentación. Y yo, me pareció tan convincente que haré lo posible. Con esto de Hernán Cortés. Mandó demoler los templos y bueno, España se llevaba mal con el agua, que era cosa del diablo, y del agua vencida nació la Ciudad de México, alzada sobre las ruinas de Tenochtitlán. Y continuando la obra de los guerreros,
Los ingenieros fueron bloqueando con piedras y tierras a lo largo del todo el sistema circulatorio de los lagos y ríos de la región. Y el agua se vengó y varias veces inundó la ciudad colonial, y eso no hizo más que confirmar que ella era aliada de los indios paganos y enemiga de los cristianos. Y siglo tras siglo, el mundo seco continuó la guerra contra el mundo mojado. Ahora la Ciudad de México muere de sed. En busca de agua excava, cuanto más excava, más se hunde. Donde había aire hay polvo, donde había ríos hay avenidas, donde corría el agua corren los autos. Otro texto, no, me marco mal las cosas. A ver, había otra cosa acá. Ah, sí. Sí. Algo más sobre los indígenas de las Américas. Ya les digo, me cuesta escribir algo que yo mismo no haya escrito antes, entonces, pero en el libro hay unas cuantas historias que yo no conocía o que era bien o que me parecía útil ponerlas en evidencia, porque no son tan evidentes para la gente que, mis amigos, la gente que conozco, no son tan evidentes porque los medios de comunicación no se ocupan de hacerlos evidentes y porque los medios de educación tampoco colaboran demasiado. Miles de muertos sin sepultura deambulan por la pampa argentina. Son los desaparecidos de la última dictadura militar. La dictadura del general Videla aplicó en escala jamás vista la desaparición como arma de guerra. La aplicó, pero no la inventó. Un siglo antes, el general Roca había utilizado contra los indios esta obra maestra de la crueldad, que obliga a cada muerto a morir varias veces y que condena a sus queridos a volver locos, persiguiendo su sombra fugitiva. En Argentina, como en toda América, los indios fueron los primeros desaparecidos. Desaparecieron antes de aparecer. El general Roca llamó conquista del desierto a su invasión de las tierras indígenas. La Patagonia era un espacio vacío, un reino de la nada, habitado por nadie. Ellos siguieron desapareciendo después. Los que se sometieron y renunciaron a la tierra y todo, fueron llamados indios reducidos hasta desaparecer. Y los que no se sometieron y fueron vencidos a sablazos y balazos, desaparecieron convertidos en números, muertos sin nombre en los partes militares, y sus hijos desaparecieron también, repartidos como botín de guerra, llamados con otros nombres, vaciados de memoria, esclavitos de los asesinos de sus padres. Y no está mal advertir aquí que este general Roca, autor de esa gran hazaña, de esa carnicería, es el que tiene la estatua más alta de la Argentina. La más alta es la estatua de él. Y la efigie del general Roca luce en el billete de mayor valor. Y que cruzando el río, en mi país, el Uruguay, otro asesino de indios, el general Rivera, da nombre a la avenida más larga del país. Son homenajes que la historia rinde a los asesinos. Esa historia, la historia oficial, está escrita por ellos. Como el libro es un homenaje a la diversidad, yo les decía, colores múltiples, de
ese arcoíris que no vemos, el arcoíris terrestre. También se ocupa en varias historias de la diversidad sexual y de lo difícil que fue reconocerla como una opción sexual y no negarla como crimen o enfermedad. Un comentario al margen. Yo confieso públicamente que durante mucho tiempo he tenido muchos prejuicios contra las computadoras. Siempre tuve la sospecha de que las computadoras bebían de noche cuando nadie las veía y que por eso hacían después cosas incomprensibles. Esa sospecha de algún modo la tengo todavía, pero ya dejé de lado esa actitud mía prehistórica y picapiedras y he adoptado la computadora. Sigo escribiendo a mano, pero mis textos los escribo a mano siempre. Pero después de varias escrituras y reescrituras en el papel, a mano, después de eso utilizo la computadora, que es un instrumento muy útil. Y ahora es prácticamente universal, ¿no? ¿Quién no utiliza la computadora de los que están hoy aquí, por ejemplo, en esta sala? Y yo les diría, al iniciar la sesión cada día, tendríamos que decirle gracias, muchas gracias, al papá de la computadora, que fue un científico muy importante, un científico inglés, llamado Alan Turing, y esta es su historia. Por no ser macho, lo que se dice macho, hombre de pelo en pecho, Alan Turing fue condenado. Trabajando para la inteligencia británica unos años atrás, había ayudado a abreviar la Segunda Guerra Mundial. Inventó la máquina capaz de descifrar los indescifrables códigos del alto mando militar de Alemania. Para entonces ya había imaginado un prototipo de computadora, una computadora electrónica, y había echado las bases teóricas de la informática moderna. Después dirigió la construcción de la primera computadora que operó con programas integrados. Con ella jugaba interminables partidas de ajedrez y le formulaban preguntas que la volvían loca a la pobre máquina. Y además le exigía que le escribiera cartas de amor. Y la pobre máquina obedecía emitiendo mensajes más bien incoherentes. Pero no fueron máquinas, no. Fueron policías de carne y hueso, los que en 1952 se lo llevaron preso en Manchester por indecencia grave. Sometido a juicio, Turing se declaró culpable de homosexualidad. Para que lo dejaran libre, aceptó someterse a un tratamiento de curación, porque la homosexualidad era enfermedad o crimen. El bombardeo de drogas lo dejó impotente, le crecieron tetas, se encerró, ya no iba ni a la universidad, escuchaba murmullos, sentía miradas que lo fusilaban por la espalda. Antes de dormir, era costumbre, comía una manzana. Una noche inyectó cianuro en la manzana que iba a comer. Un aplauso para Turing. El amor que pasa, la vida que pesa, la muerte que pisa. Hay dolores inevitables y así es nomás y ni modo. Pero las autoridades planetarias agregan dolor al dolor y encima nos cobran ese favor que nos hacen. En dinero contonante pagamos cada día el impuesto al valor agregado y en desdicha contante y sonante pagamos cada día el impuesto al dolor agregado. El dolor agregado se disfraza de fatalidad del destino, como si fueran la misma cosa.
la angustia que nace de la fugacidad de la vida y la angustia que nace de la fugacidad del empleo. Una sobre muros, ahora que cayó la calle del muro, este muro de Wall Street es la calle del muro, ¿no? Y el muro ese se cayó, bueno. Ahí están tratando de levantarlo, pero que se cayó, se cayó. Y entonces me gustaría leer algo sobre muros, ¿no? El muro de Berlín, porque el muro de Berlín, ay Dios mío, acompañó mi infancia y parte de mi juventud. Era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la vergüenza, el muro de la infamia, la cortina de hierro. Y por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros brotaron y siguen brotando en el mundo. Aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están alzando aquí en la frontera mexicana. Y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania, que perpetúa la ocupación israelí de tierras palestinas y será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nadita habla del muro de Marruecos, que perpetúa el robo de la patria saharaui por el reino marroquí y mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será, digo yo? ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? Estos textos habían sido publicados en otro libro. Durmiendo nos vio. Elena soñó que hacíamos fila en algún aeropuerto. Una larga fila. Cada pasajero llevaba bajo el brazo la almohada donde había dormido la noche anterior. Las almohadas iban pasando a través de una máquina que leía los sueños. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto del que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está así pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que a la luna iba a parar todo lo que en la tierra se perdía, todo, una camisa, un peine, una llave, una botella, todo iba a parar a la luna. Todo lo que en la tierra se perdía. Sin embargo, los astronautas no han encontrado sueños peligrosos, ni traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la luna, ¿dónde están? ¿Será que en la tierra no se perdieron? ¿Será que en la tierra se escondieron? ¿Será que en la tierra están esperándonos a nosotros, los humanitos? Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había traído desde París. Y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras maestras del diablo, o de Dios, o chistes malos de uno o del otro. Nosotros, los humanitos, los exterminadores, los cazadores del prójimo,
Los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es la más saludable de todas porque liquida a las personas pero deja intactas las cosas. Los únicos animales que inventan máquinas, los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan, los únicos que devoran su casa, los únicos que envenenan el agua que les da de beber, que les da de comer, los únicos capaces de alquilarse o de venderse y de alquilar o de vender a sus semejantes, los únicos que matan por placer, los únicos que torturan, los únicos que violan y también los únicos que ríen, los únicos que sueñan despiertos, los que hacen seda de la gusana, los que convierten la basura en hermosura, los que descubren colores que el arcoíris no conoce, los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas la realidad ni su memoria. Bueno, creo que no hay palabras para poder festejar lo que hoy hemos tenido aquí. El maestro Galeano permite, a pesar de que se extiende esta lectura, que haya algún intercambio de preguntas, un diálogo con ustedes. Vamos a dar preguntas, tiempo para preguntas, unos 15 o 20 minutos. Los micrófonos, gracias a ustedes, porque están obstruidos los pasillos, entonces tendría que hacerse de viva voz de manera muy clara y fuerte y preguntas muy breves para que estas puedan entenderse, y posteriormente habrá firma de libros. Quiero aclarar una cosa que suena muy antipática, pero que no tengo más remedio que aclararla, y es que estoy un poco frito porque hice un viaje de muchas horas y entonces el tiempo de charla con ustedes no se puede extender más, también porque creo que me extendí demasiado leyendo, y entonces lo que puedo ahora pedirles antipáticamente es que por favor, que solo traigan libros los que quieran que firme, pero no papeles ni nada que no sea un libro. Y después que no haya fotos, no porque tenga pánico de verme, que sí tengo, aunque últimamente me han dicho, y hay que reconocer que la tecnología tiene sus méritos, no, que hay una máquina que han inventado los gringos antes de caerse al piso con la catástrofe esta, inventaron una máquina fotográfica modernísima que tiene una tecla H que es hair, y que si se aprieta uno sale con pelo. Eso es lo que me han asegurado, pero hay mucho de mito en esto de la divinización de la tecnología. No sé si será verdad que eso va a resolver mi problema más grave, ¿no? Quizás no, pero no es por eso que les pido que no saquen fotos, sino que demora mucho con lo de las fotos, y si cada uno trae un papel o algo para firmar, yo no voy a terminar más, y la verdad es que me gustaría salir vivo de acá, no sé por qué. Me encantaría. Entonces por eso les pido. Bueno, con las preguntas. Entonces.
¿Hay alguien que quiera participar? Maestro Galeano, quisiera que me contestara por qué nada más en los gobiernos de derecha, como Colombia o México, es cuando se ve más intenso el problema del narcotráfico. ¿Se escuchó la pregunta? Sí. ¿Por qué hay más narcotráfico en gobiernos sometidos en países sometidos a gobiernos de derecha? Sería, ¿no? Sí, la verdad que no lo sé, pero no sé si tiene una relación directa cómo se hace para cambiarlo. Si un gobierno de izquierda quiere acabar con ese problema de las drogas y el narcotráfico, bueno, tendrían que empezar por legalizar la droga, que es lo que obviamente eso se hace porque, claro, los gobiernos de derecha que en el mundo mandan, prohíben acabar con este estupendo negocio, el mejor negocio de los bancos, de los grandes bancos del mundo, ¿no? Que es los narcodólares, los capitales sucios, y porque además el tráfico de drogas y la producción de drogas es el pretexto más conveniente para invadir países o para someterlos a controles militares imperiales, a veces casi secretos, porque son reales, como en el caso de Colombia, ¿no? Que con el pretexto de la lucha contra la droga hay una ocupación militar y en parte también empieza a ser gravemente el caso pero es verdad lo de que son regímenes en general de derecha, gobiernos de derecha, los que hacen posible que esto prospere hasta convertir los estados en narcoestados y los países en narcopaíses. Pero el caso más clamoroso de todos, y que jamás se menciona, es el de Afganistán. Si ustedes... Yo como ahora me reconcilié con las computadoras, consulto algunas cosas en internet y hay organismos de naciones especializados en el tema de las drogas. Entonces es interesante recurrir ahí a los datos oficiales sobre la producción de heroína en el mundo. El 90% de la heroína que el mundo consume se produce en Afganistán. Y Afganistán es un país ocupado por los Estados Unidos, como todo el mundo sabe. O sea, que el negocio es un ciclo perfecto. La víbora se muerde la cola porque los Estados Unidos lo consumen y lo producen. ¿Qué les falta? Además de cobrarlo. Entonces han invadido Afganistán en nombre de la democracia. Que se sepa, democracia allí, en fin, mucho no he visto. Lo único que me pareció digno de cierto aplauso es el vestuario del capo de ahí, ¿cómo se llama? Karzai, tiene una ropa bellísima, que me muero de envidia. Ya quisiera yo tener una camisa azul como este desgraciado, yo me muero de envidia y me consuelo diciendo, bueno, pero él también es calvo al fin y al cabo. Al fin y al cabo compartimos la misma desdicha, pero este hombre, que es un alcahuete del poder imperial dominante, por supuesto que no ha movido un dedo para acabar con la fuente principal de riqueza de Afganistán, que es la producción de heroína, y también de opio y morfina. Las morfinas son subproductos del opio y también, ¿no? Y así sigue. Afganistán está continuando una larga tradición que antes se daba en otros países y en otros imperios, porque no viene mal recordar, de paso, que China había prohibido el opio y que Inglaterra impuso el opio a cañonazos en nombre de la libertad de comercio. En una larga guerra, en realidad fueron dos guerras, la guerra separada por poquito tiempo, durante las cuales la libertad de comercio impuso el consumo masivo de opio en China y destruyó China. ¿Por qué? Porque la reina Victoria, que fue la autora de esa hazaña, era narcotraficante. La profesión de la reina era narcotraficante. Yo mandé una carta a la
Enciclopedia Británica, sugiriendo que corrigieran la biografía, que incluyeran la profesión principal de la reina, el narcotráfico, y ni siquiera me contestaron la carta. Maestro Galeano, si encontrara usted una de esas lamparitas mágicas, estoy seguro que le preguntaría cómo mejorar nuestro mundo, qué le pediría, cómo haría para mejorar esta situación en la que vivimos. Ya me gustaría a mí saber cómo mejorar el mundo. Pienso que sí, podría pedirle ayuda, porque no, yo creo bastante en todas las cosas mágicas, así que de repente habría que ver, ¿no? ¿Qué lamparita es? Digna de confianza. ¿De dónde viene? ¿Quién la vendió? Pero yo creería a quien fuera, no sé, a Dios, al diablo, al destino, no sé, a las estrellas de la noche. Yo te diría que en algún momento el mundo pudiera reconciliar lo que ha sido divorciado, juntar lo que ha sido dividido, y sobre todo lo más importante, que es la justicia y la libertad. Porque el siglo XX ha sido el siglo del divorcio, de la justicia y la libertad, del fracaso de las experiencias sociales que en nombre de la justicia sacrificaron la libertad, y el fracaso de las experiencias sociales que en nombre de la libertad sacrificaron la justicia. Y yo le pediría que esas hermanas siamesas pudieran volver a vivir como quieren vivir, con las espaldas bien pegaditas. En primer lugar, me gustaría agradecerle por comenzar esta plática hablando de los derechos de la mujer. Es muy reconfortante ver que alguien más, no únicamente las afectadas directamente, se interesa por la causa. Bueno, ya entrando un poco a la pregunta, yo me he dado cuenta que algunas personas que tratan de hablar, por así decirlo, por las personas que no son escuchadas, o sea, son la voz de los que no son escuchados, de uno u otro modo van perdiendo el sentido, porque no es tanto lo que dicen, sino la interpretación de lo que dicen. Y a veces también la interpretación de la interpretación, y así se va perdiendo un poco de a poco el sentido. Usted en su obra, ¿cómo, no sé si pueda ahondar un poco más sobre eso, si tiene algún método, no lo sé, para pegarse realmente a lo que estas personas quizás quisieran transmitir? Sí, lo más importante, digamos, aprender de la anatomía humana, ¿no? Que por algo tenemos 2 orejas y una sola boca. O sea, aprender que para saber hablar hay que empezar por saber escuchar, y que escuchar es más importante que hablar. Escuchar al otro, las voces del otro. Por eso que yo decía durante la charla de que todos tenemos algo que decir a los demás. Y la verdad que esto de lo que hablamos ahora, de Internet, por ejemplo, ha abierto algunos espacios que antes estaban cerrados para que resonaran mejor las voces que sonaban en campana de palo y que estaban condenadas a la soledad. Y además es verdad que quieras que no, y a pesar de todas las dificultades impuestas por todos estos últimos años de negación de la solidaridad, negación del encuentro, todos estos años en que nuestros países fueron obligados al desencuentro de todo, al desencuentro de la realidad con la esperanza, al desencuentro del presente con el pasado, al desencuentro de la razón con el corazón también, porque tanto los medios de comunicación como los medios de educación se fueron especializando de tal manera que fueron años consagrados a la ruptura de lo que había
nacido para vivir juntos, ¿no? Y yo lo que te puedo decir es solo lo que he intentado hacer desde mi experiencia personal, que no es tampoco demasiado importante, pero yo he intentado contribuir un poquito a que esas voces no escuchadas resuenen, porque son las que vale la pena escuchar, y a dejarnos de compartir esos prejuicios según los cuales la palabra de la gente de abajo no es más que un eco de la palabra de la gente de arriba, y que el pueblo está manipulado por la televisión y que no tiene ideas propias y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Con especial saña contra los pobres, claro, y con saña multiplicada contra los jóvenes, porque estos son años muy raros los que por un lado la publicidad los pone por las nubes para venderles pantalones de última moda y lo que pueda, pero la realidad los niega, y los intelectuales y los políticos no han mejorado mucho en sus prejuicios tradicionales contra los jóvenes. Al revés, yo creo que ahora la situación de los jóvenes es peor que antes, lo que es una paradoja, porque los medios de comunicación se han multiplicado muchísimo, digo, los medios técnicos de comunicación. Estamos cada vez más amuchados, pero en el fondo también cada vez solos. Y esta paradoja castiga sobre todo a los muchachos, a los jóvenes, que muchos se dejan ir en el camino de la desesperación y justamente van a caer a la droga o al delito. Y después las generaciones anteriores los miran y comprueban, claro, ¿qué se puede esperar de esto? Con esas cabezas vacías. Si no hay ni uno que se preocupe por la política. Yo digo, ¿no será que habría que formular la afirmación al revés? ¿Qué será de esta política que no consigue llamar a los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes no se reconocen en el mundo que heredan? ¿No tendrían que empezar los políticos, y creo que los intelectuales también, por hacer un ejercicio de autocrítica? ¿Hasta dónde han sido incapaces de comunicarse con las generaciones nuevas y de resultarles atractivos y creíbles? Los intelectuales de izquierda, porque son en general un plomo. Sí, con todo mi respeto. Y los políticos de izquierda, centro, derecha, porque con excesiva frecuencia desprestigian a la democracia, haciendo desde todo lo contrario de lo que prometen desde el llano, y después se quejan de que los jóvenes no les creen. Los jóvenes no les creen con toda razón porque son unos mentirosos. Entonces tendría que empezar por dejarse de mentir antes de quejarse. Una que es muy rápida y corta, que es si te molesta que te llame Eduardo, que te tutee. No, al revés, me molestaría que no me llamaras el señor o maestro, esas cosas terribles. No. La segunda es, Eduardo, ¿tú crees, o bueno, cuál crees que sea la opción, o si tenemos opción nosotros patitos, de no solamente decidir con qué salsa nos van a comer? Ah, sí, eso se refiere, tengo que explicarlo, tengo que explicar la pregunta, porque se refiere a una historia que yo inventé hace unos años, que no me acuerdo si la publiqué o no, porque al final lo que me pasa es que, como está mucho contar cosas y escuchar cosas en ruedas de amigos y tal, después no me acuerdo si escribí o no escribí algo, ¿no? Y no me acuerdo si esa historia la escribí, pero sí que la conté, me acuerdo. Y es que el rey llama al pato, a la gallina, a la perdiz, a la paloma, al chan, al cerdo, al puerquito, a la vaca, al chivo, a todos, llama a todos los bichos que puedan ustedes imaginar. Y les dice, gracias por venir, los he convocado para preguntarles con qué salsa quieren ser comidos. Y entonces uno de los bichos, no sé si el pato o cuál, sería el loro, el más charlatán, dice, yo no quiero ser comido de ninguna manera.
Y el rey le aclaró, eso está fuera de la cuestión. Y yo pensé que es un buen retrato de lo que llaman la comunidad internacional ahora. Eduardo, soy Claudia y primero agradecerte que empezaste dando yo necesitaba un libro que llevara a alguien muy querido y lo primero que hiciste fue recomendar uno que saldré corriendo a comprarlo para esa persona tan querida. Gracias. Segundo, comentarte nada más que los jóvenes en este país tenemos dolores que no nos agregan y varios de ellos es Atenco, otro es Oaxaca, y cuando hablaste del olor de la guerra, mencionar que en diciembre, hace un año y meses, en un evento para un doctorado honoris causa a Andrés Sobrí en Chiapas, los indígenas mexicanos decían que había olor a guerra en el sureste mexicano, la cual no termina. Y finalmente, peor que las computadoras, los celulares han invadido nuestro cuerpo. Pero en este momento quiero compartir una pregunta de una amiga, de una compañera, desde Tlaxcala, que pregunta, perdí esto, perdón. Ay, perdón. Bueno, pregunta, algo así como, me enteré que estará Galeano, pregúntenle por favor, que en estos tiempos de desesperanza, ¿cómo recuperamos? Mi miocardio y mis neuronas son débiles y se dejan vencer por lo gris y lo frágil. Por favor, a Galeano. Gracias. Está bien. Bueno, primero sobre los celulares y el internet y todo eso, te diría que el problema más grave quizás de esta etapa de tránsito entre 2 siglos y 2 milenios, que es la que estamos viviendo todos nosotros, ya somos gente del siglo pasado, duro de decirlo, pero es peor todavía, somos gente de milenios. Cosas que cuesta reconocer, pero yo creo que uno de los problemas, quizás uno de los problemas principales de nuestro tiempo, es que somos máquinas de nuestras máquinas, o sea, que estamos siendo instrumentos de nuestros instrumentos, que las computadoras nos programan, que los supermercados nos compran, que los televisores miran, que los automóviles nos manejan. Pero eso no es culpa de las máquinas, es culpa nuestra, que no hemos sido capaces de poner las máquinas a nuestro servicio. Y en este sentido quiero terminar, porque ya estoy muy cansado, pero con una referencia a una cosa que no llamó la atención, creo que de nadie o casi nadie, y que para peor fue aplaudida por muchos, que es el horario de trabajo. Ustedes saben que Francia había dado una lección de sentido común, lo que no es muy frecuente en el mundo. Bien dice el proverbio popular que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero era una lección de sentido común, que fue reducir el horario de trabajo semanal a 35 horas, partiendo de un razonamiento muy simple, muy obvio, que se refiere a las máquinas, justamente. Ya que están las máquinas, ya que hubo este desarrollo tecnológico tan acelerado, y que ahora una máquina puede ser el trabajo de 100 personas o de 1000 personas, bueno, que eso redunde en beneficio humano y que amplíe los espacios humanos de libertad. Vamos a trabajar menos por el mismo salario, ya que las máquinas hacen ahora buena parte del trabajo que antes teníamos que hacer nosotros, los humanos. Es de sentido común, porque si no, ¿para qué inventamos para dejarnos sin trabajo? O sea, para empujarnos a la desocupación, a la desesperación, a la miseria. Es el mundo patas arriba. Inventamos las máquinas para que nos sirvan. Es una paradoja la relación que tenemos con las máquinas. Inventamos los autos para facilitar el transporte y por culpa de los autos no podemos movernos. En eso me contaron en México hace años que yo puse, eso sí lo puse en un libro, creo que Patas Arriba, que es el tipo este que llega a la Ciudad de México y turista,
buena persona, llega con las mejores intenciones y quiere cruzar una avenida en el DF y espera 10 minutos, 20, media hora, después de 40 minutos busca ayuda, así se da vuelta y ve que hay un muchacho ahí recostado contra la pared que está fumando y le dice, oiga, disculpe, perdón, yo no soy de acá, pero ¿cómo hago para llegar al otro lado? Y el muchacho le contesté, porque nací en este. Ese es el problema, creo, que solo se podría resolver si aplicáramos un poquito mejor, al menos, el sentido común. Y yo creo que la esperanza está muy ligada a eso. Que no está ligada a la esperanza, necesariamente ligada a los grandes propósitos grandilocuentes, a las grandes palabras, a veces a consejos muy sencillitos y chiquitos, como por ejemplo, bueno, vamos a empezar por recuperar el sentido común y por dejar de vivir a contramano. Vamos a dejarnos de vivir a contramano, porque recuperando el sentido común, que es también sentido comunitario, vamos a empezar a recuperar la esperanza. Yo no escribo ni quiero escribir libros de autoayuda para la izquierda. Aquí le tenemos un toque de orden en esto de la firma de los libros. Les pedimos por favor que la subida sea por este lado, aquí, de que sea por el otro, en que bajen y no haya problemas. Les recordamos que se llama Espejos, una casi universal, y que intenta contar, es un proyecto que prueba que mi lugar no está aquí, sino en ese sitio donde uno entra y ve a un señor con la mano así, en la chaqueta y le pregunta cómo se llama, y dice Napoleón Bonaparte. Y dice, ¿quién le dijo eso? Me lo dijo Dios. Y viene otro por atrás y dice, yo jamás he dicho eso, jamás. Y yo pienso que este proyecto que yo llevé adelante es la prueba de que esa es mi casa real, el lugar donde yo debería estar, en lugar de estar como estoy, suelto por el mundo, leyendo estas cosas que esta noche les voy a leer a ustedes. Porque se trata de una historia del mundo, una historia universal, que es una cosa que solamente a los locos se les puede ocurrir hacer, y que finalmente hice después de muchos años de estar recogiendo historias que me parecían la pena. De las que escribí, que fueron unas 900, quedaron 600 en el libro. Las otras fueron sacrificadas en nombre de la música, de la melodía general de la obra. Son todos relatos muy cortitos que se han ido hilvanando y que forman un sonido común. Entonces, algunos de los relatos que me gustaban, que yo los quería, porque en cada uno hay horas y horas y días de trabajo, semanas de trabajo. Y además la relación que uno tiene con lo que hace, ¿no? Los relatos me tocaban el hombro,
tiraban de la ropa. Me decía, ¿por qué me sacaste? ¿Qué? No te gusto yo, no soy lindo yo. Digo, no. Sí. Y además, para colmo, tenía la mala costumbre de violar a un mayordomo negro. Y la otra cosa que faltaba en la presentación, aparte de este premio que tanta alegría me ha dado, quizás el más importante que recibí, es que el trabajo mío que ha tenido más éxito hasta ahora y por el que he recibido la mayor cantidad de felicitaciones en las calles y en los campos, hasta en los mares, es un artículo que se llama ¿Por qué no tengo DVD? Y yo nunca escribí ese artículo. Sí, fue... Ustedes saben que Internet es un gran invento de la humanidad, pero también es un alfombrado de cáscaras de bananas. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno camina por esas sendas cibernéticas. El artículo no es mío, yo nunca lo escribí, además no comparto lo que dice. Pero nunca fui tan felicitado. Es el trabajo mío de más éxito en toda mi larga vida consagrada a la creación de palabras. De modo de que cada vez que alguien me felicita por eso que no escribí, me pregunto si debo suicidarme o seguir adelante. Entonces tengo la tentación de decir, bueno, se acabó. Pero sigo adelante por fiado nomás, ¿no? Porque crea que vale la pena, porque realmente estas dos últimas experiencias no han sido muy estimulantes. Vengo a leerles algunos relatos, algunos pasajes del último libro que he cometido, que es Esos últimos tiempos, al gran vecino del norte, pero poco más sabemos y casi nada sabemos de nosotros mismos. Y entonces el libro lo que propuso es rescatar las voces no escuchadas. Mis buenos amigos de la teología de la liberación dicen a veces somos la voz de los que no tienen voz, pero no es una formulación muy afortunada, porque todos tenemos voz, todos tenemos algo que decir a los demás que vale la pena ser escuchado y quizás celebrado, o por lo menos perdonado. Todos tenemos algo que decir a los demás. Y para recoger esas voces no escuchadas, pero que vale la pena escuchar, escribí este libro. Cuando digo que se refiere también a regiones despreciadas o no conocidas, hablo de las víctimas del racismo que todavía existe en el mundo, que es también un racismo geográfico. Yo cada día, hace más de 3 años, ¿cuándo empezó la guerra de Irak? No me acuerdo, 2003. 5 años, casi 6. Cada día abro el diario y leo la cifra exacta de los invasores muertos, pero nunca leo la cifra de los invadidos muertos. Y cuando trato de averiguarla, saber cuántos iraquíes murieron en esta operación criminal que nació de una mentira y que mintiendo sigue, no enterarme, porque las cifras son lo más variado que pueda uno imaginar. 200.000, medio millón, 1.800.000, nadie sabe. ¿Y por qué es eso? Porque en este mundo hay todavía vivos Muchas gracias a los dos y a todos ustedes por estar acá esta noche. La presentación fue completa, pero no del todo. Y yo recibí ahora un
un premio muy importante en Italia. Bueno, no lo recibí, me lo dieron, pero no lo recibí. Siempre en mi vida es así, ¿no? Como una paradoja incesante, porque me dieron ese premio que me dio mucha alegría, porque es un premio literario de mucho prestigio, se llama Grinzank-Award. Yo no podía creer cuando recibí la carta del director de la fundación, Grinzank-Award, diciendo que yo había sido elegido por el jurado para recibir ese premio. Y cuando ya tenía listas las valijas para ir a recibir el premio que me habían dado, no me pudieron dar el premio porque el director de la fundación está preso, porque se le llevó toda la plata de la fundación. No, claro que sí, pero no entrabas ahí. Es un problema de música, es un sonido único que se va enhebrando, bueno, pobrecito, una cosa terrible. Pero esos 600 que quedaron fueron el resultado de muchísimos años, claro. Yo fui recogiendo historias que me parecía que alguna vez sería bueno contar, que eran la historia de la otra cara de la luna, o de la otra cara de la tierra, mejor dicho, el lado no visible del mundo, donde están los invisibles, los no escuchados, los que hicieron la historia, pero no figuran en ella, o que figuran de muy mala manera. No solo hombres, mujeres, sino también lugares donde hay muchas historias. Del África, por ejemplo, el África que fue tan importante para las Américas todas, ¿no? De norte a sur, y de la que nada nos enseñan nunca, en ninguna parte. A mí, por lo menos, en la escuela, mi profesor en África fue Tarzán, que era un señor inglés que nunca había estado en África. Tarzán fue hijo de la imaginación, funcionario ferroviario jubilado que tenía indudable talento literario, pero que nunca había estado en África y fue el que enseñó cómo era el África a todo el planeta. Entonces este libro contiene historias del África que no son conocidas por la simple razón de que el África es como un continente secreto. Lo mismo vale para muchas de las cosas sobre China, la India. Nos han contado una historia reducida virtualmente, nada más que a Europa